Bien llegados a otro nuevo capítulo en Play Presta. Hoy tenemos con nos a Alicia Villanueva, una gran cantante de tonada, a la que vamos a hacer, bueno, unas preguntuques para ver qué nos cuenta de la su trayectoria, de la su vida, así que bueno, lo sentamos tuyo. Yo creo que para saber lo que es tú hay que recurrir a los sentamos, ¿no? Bueno, pues yo empecé bailando lo primero, con 5 años más o menos, y luego, bueno, ya me metí en el mundillo del folclore, ¿no? No sabía lo que era la tonada, para nada. Yo siempre escuché en casa mucha música, mucho nubero y bueno, lo que pintase, pero no sabía lo que era la tonada. Hasta que un buen día, a raíz de la asociación de los Yerbatos, donde yo estoy, del baile, Del grupo baile de Vimeños de los Yerbatos, trajeron a Gabriel Santiago a dar clases de tonada. Y entonces fue cuando me dijo mi abuela que ella sí que cantaba de moza y tal, que bueno, que porque no me animaba y me apuntaba. Y empecé ahí cantando campañas de mi aldea y hasta ahora. Mira qué guapo, recuperar una faceta de tu abuela, ¿no? Sí. De algo de que ella hacía, que seguro que ella ahí presta un montón, porque bueno, Sí. yo por lo que tengo visto por ahí, recurres mucho a ella y siempre la quiso un montón, ¿no? Sí, Ella no, la verdad que... debe ser un referente, ¿no? Para ti. Y el referente, bueno, no solo musical, sino personal, ¿no? De la vida que tuvo, para mí es súper importante. No tuvo la suerte como yo de poder llegar a concursar. Era la mítica que cantaba las fiestas de Prau, Como la se que hacían llevaba, antes, ¿no? claro, la que llevaba el cotarro por ahí, ella y su madre cantaban muy bien. Y hoy en día la gente tiene un muy buen recuerdo de ellas. De ellas. Entonces, pues yo pude coger Ese ese relevo y hacer lo que igual a ella yo hubiese prestado, ¿no? Y poder llegar a concursar guapo, y con... Respigóme todo de... y hacer lo que hago yo. Entonces, bueno, Tras en un parte... salto generacional, ¿no? Sí. Entiendo. Pasó de tu abuela a ti, mira qué guapo. Una herencia. De hecho, está ahí una herencia... En parte de ella también. Claro, bueno, no. Claro. ¿Qué remedio te va a quedar que Sí. agradecerlo a ella? Que bueno, fue quien te inspiró, ¿no? Sí. Y bueno, ya sabemos todos que tienes una cebata premios. Unos pocos. Quiero que me cuentes un pocoñín acerca de algún, del que más te preste. Vale, pues nada, yo empecé así rápido con 8 años. O sea, empezaste a bailar con 5 y la tonada con 8. Con 8 más o menos. Y nada, al poco ya empecé a concursar por ahí en modalidad infantil, que bueno, de aquella competiase, pero no a nivel tanto como para ganar ahí muchas perras ni nada, porque ya es un guaje. Luego ya pasé a juvenil y nada, con 15 años empecé a ganar. Gané todos los premios que había en categoría juvenil y luego ya pasé a absoluta, que había concursos que no había esa modalidad, pero yo igual con 16 o 17 años ya empecé en categoría absoluta y hace 2 años empecé a ganar y gané en la Pola Sigo 2 veces, en Gijón, en Cangas en Arcea. Y de momento eso. Y segundos premios, subcampeona de Asturias, que no está nada mal, el primer año que se hizo. Madre mía, o sea, que este año pasado eso, entonces bueno, no está mal. Tienes una larga trayectoria Sí. de trofeos. Aunque no lo parezca, sí. Quiero que me cuentes al rodeo de algún, el que más te preste, El que más me preste. un pocoñín. Yo creo que el que más me prestó, bueno, ganar fue la primera vez en juvenil, que fue la nueva, que me acuerdo perfectamente. Y luego también ganar la primera vez en categoría absoluta fue brutal. Fue 2 años en la Pola, fue muy guay, muy guay. Bueno, yo si quieres, anímote a que ahora me eches una pieza, cantes una, la que te preste. Así que, ¿qué bueno, te pues parece? ya que hablabas de mi abuela y eso, voy a hacer un poco homenaje a ella. Venga, vale. Y canto una que no he nada como tal, pero bueno, un poco como Vale, pues como fa ella. Madre, cuando voy a leña, se me olviden los ramales, no se me olvida una niña que anda por los arrabales. Madre, cuando voy a leña, se me olvidan los rabales, no se me olvida una niña que anda por los arrabales.